Monforte, bienvenida a Trapalibros, un placer volver a verte. Nada, el placer es mío y muchas gracias por este ratito de conversación que vamos a tener. Que vamos a hablar de una mujer, porque tenía aquí anotado, miliciana, secretaria, traductora, operadora de radio, modista, guerrillera, limpiadora, anticuaria, una verdadera actriz, pero ¿de quién hablamos? Bueno, te falta interrogadora de una chica. O sea También. Ha sido tantas cosas. Hablamos de África de las Heras, la española nacida en Ceuta en 1909, que se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX, en la reina de la KGB, en la española más condecorada de la Unión Soviética y en una de las primeras y pocas mujeres que lograron el grado de coronel de la KGB. Hablamos de una gran desconocida a nivel popular, pero una persona que dejó su impronta. Navegar entre tus páginas, no la conocía su figura. Yo tampoco la conocía hasta hace 8 años, que en un proceso de documentación de otra novela, de Una pasión rusa, di con su nombre y dije, ¿cómo es posible que una mujer nacida en Ceuta, en una familia acomodada, en una familia de militares, ella misma se casó con un capitán de la Legión? Imagínate el cambio, casada con un capitán de la Legión a convertirse en la espía soviética más importante del siglo XX. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó entre medias? Fue muy longeva, o sea, su vida fue extensa, ¿no? Murió muchos años. Claro. Y mira que se enfrentó a peligros, a personas malas, se enfrentó a todo tipo de aventuras. Y sí, murió un Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1988, unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética, es decir... Ella no lo vio. Ella no lo vio. Imagínate lo que hubiese significado para ella, que todo por lo que luchó, por lo que mató, todo por lo que renunció a su vida, al amor, a la familia, incluso al recuerdo de su hijo muerto, se desvaneciera de la noche a la mañana. Murió también unos meses antes de la caída del muro de Berlín. Todo eso no lo vio. Mucho simbolismo en su vida, ¿no? Mucho simbolismo. ¿Cómo llegó a ser espía, Reyes? O sea, porque de buenas a primeras uno no dice, mira, yo quiero voy a ser espía. No, y además rompió con su destino, porque ella era la mujer de un capitán de la Legión. ¿Ahí sí se casó por amor? Sí, ahí sí. Pues bueno, o al menos lo que ella entendía por amor. Vale. Pero sí, lo que pasa es que no funcionó, ese matrimonio no funcionó, se divorció, su hijo murió, su padre murió y su madre decidió llevarse a África, a Madrid. Se hospedaron en una pensión, en esa pensión la dueña tenía un hermano que era miembro del Partido Socialista y miembro de la UGT, del sector banca. Se enamoró de ese hombre, o al menos compartió su vida, porque es muy difícil saber cuándo África se enamoró y no se enamoró. Y él fue quien le abrió la mente a la conciencia de la lucha obrera, ¿no? Y a la lucha de clases. Y desde ahí fue un paseo por el siglo XX lo que protagonizó África de las Heras. Primero en la Revolución de Asturias de 1964, luego estuvo en la Guerra Civil Española actuando de interrogadora en una de las checas más crueles, la checa de San Elías. Allí conoció al futuro asesino de León Trotsky, a Ramón Mercader, a su madre Caridad Mercader, que es otro personajazo. Conoció a la Pasionaria y sobre todo conoció a los principales emisarios de Stalin, que eran espías de los servicios de inteligencia soviéticos, y ellos mismos fueron los que le dijeron, mira, tú sirves para algo más, tú vales demasiado como para quedarte en Barcelona en esta guerra civil que está ya perdida, y eso que era el principio de la guerra civil, pero los soviéticos ya sabían que estaba perdida esa guerra por parte del bando republicano, y consideraron que tenía que luchar por algo más grande como la revolución, como la Unión Soviética, como el comunismo. El concepto, ¿no? El concepto, claro, el reino de Stalin. Y allí que se fue captada por estos emisarios políticos de Stalin, por estos agentes, y enviada a la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera en Coyoacán, en México, para formar parte del operativo para asesinar a Trotsky. Y allí que se fue, África de las Heras, haciéndose pasar por María de la Sierra. Claro, porque tenía muchas identidades también. Claro, era una muñeca rusa, tú la abrías y salían nuevas identidades, nuevas caras, nuevas profesiones, nuevos aspectos. De hecho, en la contraportada del libro está la famosa frase que se escuchaba en los despachos de la CIA, que decían, pero ¿quién demonios es esta mujer? Porque nadie sabía quién era. África siempre decía que el mejor espía es aquel que nadie sabe que existe, que nadie sabe cómo habla, cómo mira, qué idioma habla, de qué nacionalidad tiene, y por eso fue tan buena, porque nadie la descubrió
nunca nadie sospechó de ella, no sufrió ninguna purga stalinista. De hecho, hasta 8 o 10 años después de su muerte, su historia no se hizo pública. Claro. Fíjate si sería buena, porque de otros espías sí conocemos. ¿No, Reyes? Porque lo que se sabe o tú has investigado es a través de otras personas que han contado de ella, ¿no? Sí, sí, sobre todo, claro, es que África de las Heras, hay muchas Áfricas de las Heras. Es esa Matryoshka, esa muñeca rusa que te comentaba, porque es verdad que en la Guerra Civil era la interrogadora África. En México, en la casa de Coyoacán, donde vivía Trotsky, era secretaria y traductora de Trotsky y era María de la Sierra. En la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los nazis en los bosques de Ucrania, era la subcomandante Ivonne, que era una operadora de radio. De ahí viene el título de la novela, La violinista roja, porque a las operadoras de radio soviética las llamaban violinistas, porque llevaban su radio, su enigma, en una maleta, así a modo de estuche de violín, se recorrían distancias kilométricas todos los días, 20, 30, 40 kilómetros, hasta llegar a un sitio seguro y poder emitir los informes secretos a Moscú e interceptar mensajes del enemigo. Ella también fue, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, fue enviada por Moscú al París del telón de acero para protagonizar una trampa de miel, haciéndose pasar por nueva identidad, María Luisa de las Heras, por modista de alta costura, es decir, pasó de guerrillera y de operadora de radio a modista de alta costura. Perfectamente creíble, pues. En ella sí, en ella sí. Y consiguió su objetivo, que era enamorar al escritor uruguayo anticomunista y antiestalinista, fíjate el mérito de África, y conseguir casarse con él. Y se casó con él el 14 de febrero, volvemos al simbolismo. Él estaba muy enamorado porque además África era una mujer muy bella, muy liberal en lo sexual, muy sensual, y se casó con ella el 14 de febrero de 1949 y desde Uruguay, desde Montevideo, organizó la mayor red de espías soviéticos que operó durante 20 años, 2 décadas, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Claro, porque ella se mantuvo allí 20 años. 20 años, como decimos, en el sitio, por ejemplo, físicamente, donde ha estado más el ciclo vital mayor de ella. Porque además coincidió que el encargado, el espía estrella de la KGB en Estados Unidos era Rudolf Abel, que le conocemos más desde que hicieron la película del Puente de los Espías, porque fue el agente soviético intercambiado por el estadounidense. Pero claro, a él le detuvieron, con lo cual África se quedó sola casi. Kim Philby, que fue el más conocido, el espía soviético más conocido de los 5 de Cambridge, también fue descubierto, también fue detenido, con lo cual es que África se quedó casi sola ante el peligro, ocupándose de todo, pero desde Latinoamérica, que era donde la Unión Soviética entendía que iba a pasar más inadvertida, como efectivamente pasó. Y Reyes, esa frase típica que solemos decir, que la realidad supera a la ficción, siempre. Aquí pues está más patente que nunca, ¿no? Yo desde que escribí el primer libro, Un Burga por Amor, es el lema de todos mis este 9º libro ya, La violinista roja. La realidad siempre supera la ficción. Y por ejemplo, la historia del siglo XX es el mejor guión jamás escrito. Ya nos podemos poner estupendos los periodistas, los escritores, que la realidad siempre nos va a superar, porque hay cosas que se cuentan, está basado todo en hechos reales. Es verdad que está novelado pues, para hacer la lectura un poco más agradable y más cómoda y más adictiva, pero todo lo que se cuenta sucedió. Y muchas veces los lectores me dicen, oye, pero esto que tuviera que ver quizá con la muerte de su tercer marido, que también era espía soviético, que también además se lo impuso Moscú, esto es mentira. No, no, esto es verdad. Fue detenida, que fue el único momento donde Moscú dijo, uy, hay que traer a África porque esto ya se está poniendo feo, porque la policía de Montevideo la detuvo por la muerte de su tercer marido, por este espía soviético, que también fue un matrimonio concertado por Moscú, pero bueno, que empezó a dudar un poco de los métodos utilizados por la Unión Soviética, y aquello ya sabes tú, bueno, sigue exactamente igual hoy en día. Y bueno, la policía de Montevideo la detuvo y la interrogó y ya empezó el run por el barrio diciendo uy, la gallega, porque claro, ella se hacía llamar María Luisa de las Heras, la llamaban la gallega porque sabían que era española. Uy, la gallega, que quizá tuvo que ver en la muerte de su marido, pero esto sin saber que los dos eran espías, es decir, no sabían nada. Pero bueno, Moscú ahí estuvo rápido y dijo, no, antes de que esto vaya a mayores, que vuelva a Moscú, y volvió a Moscú. La historia es adictiva, la historia de su vida, de África. ¿Qué otros personajes van a poder ver y transitar los lectores a través de estas páginas pues de este intervalo muy amplio del siglo XX? Con el quién es quién del siglo XX. África es que conoció y se codeó con todo el mundo, desde
Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, La Pasionaria, Frida Kahlo, Diego Rivera, Hemingway, Orwell. Claro, a Orwell se lo encontró en el Hotel Colón, que yo he disfrutado además mucho novelando esos diálogos, pero claro, son diálogos que tienen base documental, porque Orwell estuvo participando además en la Guerra Civil, él se alistó en el POUM, que era el partido que, bueno, que odiaba a Stalin, porque dentro de la izquierda también había entonces sus guerras, pero es que conoció a todo el mundo, a Che Guevara, se codeó con Salvador Allende, con los grandes espías soviéticos, con Kim Philby, te comentaba antes, con Rudolf Abel, conoció a todo el mundo, pero nadie la conoció a ella realmente, porque nadie sabía quién era. Cada día era una persona, claro. Bueno, no cada día, pero cada periodo de tiempo era una persona. De tiempo. La frase de un espía siempre debe saber cuándo entran en escena, pero sobre todo cuándo abandonarla. Exactamente. Ese era el mayor consejo de África, porque África terminó sus días siendo María Pavlova en Moscú, que lejos de ser una venerable anciana que hacía tardas para sus vecinos o para sus amigos, realmente volvió a mentir, porque no hizo más que mentir en toda su vida. Era la instructora de la nueva camada de espías soviéticos. Es decir, que muchos de los espías rusos que hoy en día están operando por el mundo, algunos de ellos han sido o fueron instruidos por África de las Heras. Y es verdad, bueno, fíjate si lo llevó a cabo la propia África, ese consejo suyo, que ella supo cuándo abandonar la vida, como decíamos antes, antes de la caída del muro de Berlín y antes de la disolución de la Unión Soviética, que ahora se conmemoran los 30 años. Además fue enterrada con honores. Sí, es verdad. Con honores dentro de la privacidad, digamos, claro. Porque tampoco podían contar mucho quién era, no les interesa, pero vamos, no porque sea espía soviética, es que a ningún organismo de inteligencia, a no ser que descubran al espía o que deserte o que... ¿Y cómo se sabe entonces cómo fue enterrada? Bueno, porque eso se ha sabido, claro, después, ella murió en el 88. Hasta 8 años después de su muerte, por ejemplo, en España no se publicó el primer reportaje periodístico de África, lo publicó Cambio 16, la revista Cambio 16, creo que lo firmaba Germán Sánchez, está en la bibliografía, y es cuando empezamos a conocer un poco de África de las Heras. Pero de África se sabe lo que se sabe, no se sabe mucho más, porque claro, ni la Unión Soviética en su día ni la Federación Rusa te da mucha más información, que es algo lógico, porque ninguna agencia te da información de sus espías, si no, imagínate. No tendría sentido. No sería inteligente, ¿no? Y ya para terminar, Reyes, porque lo suyo es que cojamos el libro y disfrutemos de él, cuando terminas de escribir el libro, con esta historia que es tan arrolladora, ¿cómo te quedas? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque es como ¡guau! Bueno, primero dices, vaya vida aburrida que llevo, porque esta mujer estuvo, como tú has dicho, en todos los escenarios posibles, conoció a todo el mundo, vivió 1000 aventuras, estuvo a punto de morir no sé cuántas veces, mató a... Y yo estoy aquí escribiendo, o sea, esta vida mía no es normal. Pero me ha sorprendido mucho que, independientemente de los ideales de cada uno, y en este caso de los ideales de África de las Heras, llegó hasta el final con sus ideales, o sea, renunció a todo, a una vida, al dinero, al amor, a todo por unos ideales. Y yo creo que hoy en día... Hay pocos ejemplos de eso. Ya no sé, yo conozco a poca gente que sea capaz de todo, incluso de renunciar a sí mismo y a su propia vida en pro o en beneficio de unos ideales. Yo creo que eso es lo que más me cautivó de África de las Heras, que fue capaz de decir... mis ideales están por encima incluso de mí misma, de mi país, de mi familia, de mi hijo fallecido. Primero son los ideales y luego ya iré yo, sí, eso. Y eso no sé si es bueno o malo, pero que no se da hoy en día, eso sí que es verdad. Pues nosotros vamos a disfrutar de esta historia, que es todo un regalo, y te damos las gracias y la enhorabuena al mismo tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y disfrutar mucho de la historia de la Babilonista Roja y de África de las Heras, porque es un personaje además español. Digo esto de español no por porque ser más patriota que nunca, pero que es verdad que África de las Heras llega a ser de Estados Unidos o llega a ser alemana o llega a ser... adaptaciones y ya habría, bueno, ya sería una espía súper conocida. Y bueno, si a raíz de este libro pues la conocemos un poquito más,
Bienvenida Pues hagamos sea. patria, que además era el alias que utilizaba, Patria. África de las Arias, patria, pero no era por nosotros, sino por la Unión Soviética. Pero bueno, eso tampoco hay que contarlo. Pues bienvenida sea esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias a Reyes. ti, un placer.